Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutitos que se están incorporando los participantes. En breve daremos inicio a este webinar. Ok, vamos a dar inicio. Mi nombre es María Elena Amigo, gerente general de Mont Group, un estudio de abogados y consultores que está en 11 países y entre ellos, por supuesto, que está Brasil y Uruguay. Digamos, por inquietudes de empresarios brasileños que nos han solicitado dar este webinar en el día de hoy. Lo hemos preparado especialmente para ustedes y además hemos invitado al cónsul comercial, el señor Facundo Fernández, quien nos va a colaborar y desde ya le cedo la palabra para que dé inicio a su presentación y posteriormente avanzaremos con Perla Julián, gerente general de Mont Uruguay, y Martín Echeverry, abogado. A todos, muchas gracias por estar participando de esta actividad y al final volveré a darles algunos detalles. Muchas gracias. Adelante, Facundo. Muito bom dia para todos. Em primeiro momento, eu quero agradecer ao Grupo Mont pela iniciativa e a coordenação deste encontro. Agradeço também aos participantes e rapidamente vou começar a minha fala de forma de passar a palavra para os especialistas. Desde o Departamento Comercial do Consulado Geral do Uruguai em São Paulo, trabalhamos intensamente para a captação de investimentos estrangeiros para o Uruguai, sendo um dos principais objetivos do consulado a divulgação e o contato com empresários estrangeiros e a divulgação também das diferentes possibilidades que o Uruguai oferece. Nós somos cientes de que o relacionamento histórico e atual entre Uruguai e Brasil é muito forte, mas acreditamos que existem áreas específicas onde os países têm um alto grau de complementariedade e onde podem ser direcionados novos investimentos estrangeiros. O Estado de São Paulo, um motor econômico do Brasil, é um parceiro comercial próprio para o Uruguai, sendo que representa mais de 23% das importações totais que o Brasil faz desde o Uruguai. O fato da proximidade e a grande conectividade entre Montevideo e São Paulo, assim como o grande mercado que representa São Paulo para o Uruguai, dá uma possibilidade de pensar em acrescentar os atuais vínculos. Quando nós pensamos em investimentos e quando conversamos com empresários brasileiros, então aparecem questões gerais que podem mostrar, em termos gerais, o estado atual, os interesses atuais e o caminho por percorrer. A primeira questão é a questão logística e de infraestrutura. A grande indústria de São Paulo e de Brasil em geral podem encontrar no Uruguai, e de fato são muitas as empresas brasileiras que já utilizam sistemas, um parceiro para simplificar os processos. Me refiro aos regimes que o Uruguai Logístico tem para oferecer e que buscam posicionar o Uruguai como porta de entrada à América Latina e como centro de distribuição, processamento e armazenagem de mercadorias. Em termos gerais, as zonas francas, os regimes de porto ou aeroporto livre e os depósitos são mecanismos que o Uruguai dispõe e que são bastante utilizados por empresas estrangeiras para produzir e distribuir não só mercadorias, mas também serviços. Dentro da questão logística e de infraestrutura, entra também a possibilidade e o interesse na conectividade que o Uruguai tem com a região toda e a possibilidade de acessar a um mercado ampliado. Segunda questão que nós sempre conversamos, que sempre tem um grande interesse, é a questão da qualidade e a segurança. A qualidade no que produzimos e a segurança nos processos e nas instituições são ativos muito importantes que o Uruguai tem para oferecer e que fazem que os investidores olhem para o país.
Não é em vão que o Uruguai é reconhecido mundialmente pela qualidade de seus produtos, reconhecimento que se traduz no acesso aos mercados mais exigentes do mundo. Mas também o Uruguai é reconhecido pelo respeito às normas de jogo e pelos grandes investimentos no processo de produção. A tecnologia, a mão de obra qualificada e a produção limpa também é um dos principais interesses e dos principais ativos que o Uruguai tem para oferecer. Diferentes empresas de tecnologia paulista, assim, buscam aumentar as suas operações na região por meio do Uruguai, o que responde especialmente ao grande posicionamento do país no setor. Os indicadores do Uruguai no desenvolvimento da tecnologia como política pública são muito reconhecidos, o que atrai a atenção de diferentes empresas, seja para produzir e desenvolver software ou para utilizar as produções uruguaias. O Uruguai está muito bem posicionado no que respeita à produção de energia limpa, o que também responde a uma política pública de mudança na matriz produtiva do país. De fato, a energia está se posicionando como um dos principais produtos de exportação do Uruguai à região. As áreas possíveis de investimento ou aprofundização do relacionamento seriam motivo de uma conversa específica. Então, vou fazer referência à nova iniciativa da Câmara Uruguaia da Tecnologia da Informação, a CUTI, que busca nuclear num conceito, numa ideia, tudo que o Uruguai tem para oferecer. A iniciativa Test Uruguai propõe que diferentes empresas, pessoas e instituições estrangeiras vão ao Uruguai para experimentar o desenvolvimento das suas ideias, negócios ou modo de vida. Vou compartilhar um pequeno vídeo sobre a questão. Um momento. Bom, acho que aí deixei de compartilhar, né? Bom, então, com todas os diferenciais naturais, geográficos, institucionais que o Uruguai tem, somado a sua longa tradição internacional, a mirada aos investimentos estrangeiros não inova, e também não inova a proteção e o marco normativo que as regula, incentiva e protege. Precisamente sobre a questão tributária, fiscal, assim como o maior detalhe das diferentes modalidades, vão expor os representantes do Grupo Montt, aos quem eu deixo agora a palavra. Muito obrigado. Bien, muchas gracias María Elena, Facundo, por la presentación y la introducción. Ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si pueden, vamos a comenzar la charla del día de hoy. Y comencemos entonces, y bueno, y agradeciendo también no solo a Facundo y a María Elena por la introducción, sino también a todos los participantes que nos acompañan en el día de hoy.
Vamos a ver entonces por qué hacer negocios en el Uruguay, ¿verdad? Uruguay ofrece varias ventajas que ya vimos un poco la antesala en el video que nos mostró Facundo. Uruguay posee ventajas competitivas con respecto a otras jurisdicciones porque encontramos estabilidad jurídica, reglas claras y transparentes, su ubicación geográfica, la libertad para disponer y mover capitales sin implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. Y como complemento de esta estabilidad y seguridad jurídica que se ofrece a los inversores en Uruguay, también tenemos el sistema tributario, ¿verdad? El sistema tributario uruguayo ofrece varias ventajas. Tenemos las exoneraciones impositivas y Uruguay ha realizado también reformas tributarias necesarias para que, entre otros objetivos, se adapte a las prácticas internacionales en la materia, cumpliendo con los estándares internacionales de transparencia fiscal internacional, y Uruguay no es considerado un país fiscal, lo que es muy importante al momento de seleccionar este país como país para invertir. Vamos a ver ahora algunos aspectos formales de qué tipo de sociedades se pueden constituir en el Uruguay cuando uno toma la decisión de instalarse. Encontramos las sociedades anónimas uruguayas, las sociedades de responsabilidad limitada y un tipo societario novedoso que está vigente a partir del año anterior, que son las sociedades por acciones simplificadas. También tenemos la sucursal de una empresa extranjera. Las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones simplificadas pueden llevar a cabo actividades comerciales y aislar a los accionistas de las deudas de la empresa. Por lo tanto, son medios atractivos para poder comenzar un negocio en Uruguay. A veces los inversores extranjeros optan por llevar a cabo sus negocios a través de una sucursal local o de fideicomisos que pueden ser implementados para un propósito en particular. La elección del tipo de entidad adecuado depende de múltiples factores, ¿verdad? Como el número de accionistas, la actividad a desarrollar, la fiscalidad y el mantenimiento de registros, entre otros. Lo cual esto después puntualmente, con el tipo de inversión que quiere hacer la empresa, lo podemos ver y lo podemos, digamos, alinear para que sea, digamos, la modalidad más adecuada para el tipo de negocio. Vamos a detenernos un minutito en las sociedades por acciones simplificadas, que este nuevo tipo societario está vigente a partir de la ley 19.820, con un claro objetivo de modernización y simplificación de los procesos. Acá están, digamos, detalladas todas las ventajas y particularidades, y yo solamente voy a destacar tres que son las que hacen atractivo poder ir por este tipo societario. Una es la rapidez con la cual se crean realmente, la economicidad, porque son sociedades que la constitución no es muy onerosa, y además tiene la gran ventaja en que pueden tener un solo accionista, y este accionista puede ser una persona física residente uruguaya o jurídica o también del extranjero. Por lo tanto, este es un tipo societario que debemos tener en cuenta al momento de instalarse en el Uruguay. Luego tenemos en el Uruguay varios acuerdos internacionales firmados con diferentes países. Acá en esta diapositiva les dejamos los diferentes países con los cuales tenemos acuerdos para evitar la doble tributación y también otros países con los cuales tenemos intercambio de información. Yo me voy a detener para aclarar cuál es la diferencia entre un convenio y un acuerdo. Los convenios para evitar la doble imposición tienen como finalidad evitar la doble tributación de los contribuyentes, previniendo el efecto disuasivo que pueda tener la doble tributación sobre la circulación de bienes y servicios, la libertad de inversiones internacionales y la transmisión tecnológica, otorgando una razonable seguridad jurídica y fiscal. Por otro lado, los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias, permitiendo a los estados contratantes el acceso a la información previsiblemente pertinente para el cobro de sus impuestos, así como para detectar la evasión y combatir el fraude fiscal. También tenemos tratados de libre comercio
firmados con Uruguay y México y con Uruguay y Chile. El acuerdo Uruguay-México está vigente desde julio del año 2004 e incluye la negociación en servicios de varios capítulos, como son el comercio fronterizo, entrada temporal de personas de negocios y telecomunicaciones e inversiones. Y por otra parte, el acuerdo vigente con Chile, que está vigente desde el año 2016, apunta al suministro transfronterizo, consumo en el extranjero y movimiento temporal de personas físicas. Hay un punto que se debe, digamos, es parte de las formalidades que deben cumplir las sociedades constituidas en el Uruguay, que es el cumplimiento de la comunicación del beneficiario final. Todas las entidades mencionadas, o sea, las sociedades anónimas, SRL, las SAS, deberán revelar al Banco Central la identidad de los accionistas y la cadena corporativa de propiedad hasta sus beneficiarios finales, entendidos como aquellas personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 15% del capital social. No obstante lo anterior, las empresas cuyas acciones cotizan en bolsa o son propiedad de fondos de inversión o fideicomisos extranjeros pueden estar exentos siempre que estos últimos cumplan con disposiciones similares en su país de origen y esté vigente un acuerdo de intercambio de información entre ambos. Ahora vamos a pasar netamente al sistema tributario uruguayo. Encontramos dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Dentro de los impuestos directos vamos a mencionar el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. Y dentro de los impuestos indirectos vamos a mencionar el impuesto al valor agregado y el IMESI. El IMESI grava la primera enajenación de ciertos bienes, bebidas, tabaco, vehículos, cosméticos y combustibles. La reforma tributaria del año 2007, que fue la última gran reforma tributaria del Uruguay, se distinguen tres tipos de impuesto a la renta. El IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, el impuesto a la renta de las actividades empresariales, que se denomina más comúnmente como IRAE, y el impuesto a la renta de los no residentes. El IRAE grava las rentas de fuente uruguaya derivadas de actividades económicas de cualquier naturaleza. ¿Cuáles son las rentas que están comprendidas en el IRAE? Son las rentas empresariales, las asimiladas a rentas empresariales por la habitualidad en la enajenación de inmuebles y las comprendidas en el impuesto a la renta de las personas físicas y que por opción o en forma preceptiva, que es cuando superan ingresos por más de 4 millones de UI, que son aproximadamente $436.000 anuales. En realidad nosotros vamos a ocuparnos y atender lo que son el IRAE que grava las rentas empresariales, que obviamente es el capítulo más importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los sujetos pasivos? Los sujetos pasivos son las sociedades residentes en la República, los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República y las asociaciones, sociedades y sociedades civiles, agrarias, entre otros. El impuesto a la renta vigente en el Uruguay al día de la fecha tiene una alícuota del 25%. ¿Sí? El principio de territorialidad es lo que rige en el Uruguay. El régimen tributario uruguayo se basa en el principio de territorialidad, es decir, que solo pagan impuestos por las actividades desarrolladas en el territorio uruguayo. Las rentas de una sociedad uruguaya originadas en el exterior no están gravadas por el IRAE. Se consideran de fuente uruguaya las rentas obtenidas por servicios de publicidad y propaganda y los servicios de carácter técnico prestados desde el exterior fuera de la relación de dependencia a contribuyentes de este impuesto. Y este último ítem es una extensión a la fuente. Son, digamos, excepciones a la regla. Pero lo importante es que nos basamos en el principio de la territorialidad. Vamos a ver ahora cómo se graban los dividendos en el Uruguay. Los dividendos distribuidos por sociedades uruguayas contribuyentes de IRAE, que estén originados en renta de fuente uruguaya, graban al 7%
tanto a los residentes personas físicas como a los no residentes. A las personas físicas uruguayas los grava por el impuesto a la renta de la persona física y a los no residentes por el impuesto a la renta de los no residentes, pero a la misma tasa, o sea, al 7%. Luego tenemos los dividendos originados en inversiones en capital mobiliario en el exterior, que se gravan al 12% a las personas físicas residentes uruguayas y los no residentes no están gravados por este impuesto. Por último, tenemos los originados en otras inversiones en el exterior que no estarían gravados. Como último punto y solo manera de mención, las utilidades de sociedades personales y empresas unipersonales, cuando los ingresos en el ejercicio sean menores a 4 millones de UI, que son aproximadamente $436.000, también están exentas. Vamos a ver ahora el IRPF. El IRPF, que grava a las personas físicas, es un impuesto personal y directo. Grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes y no reconoce ningún monto como mínimo no imponible. O sea que se grava desde el peso cero. Las rentas de trabajo, categoría 2, reconoce sí el mínimo no imponible y aplica alícuotas de escalas progresivas. En este caso estamos hablando, por ejemplo, el IRPF que grava a los trabajadores dependientes que tributan con escalas progresivas y sí hay un mínimo no imponible. En cuanto a la obtención de la residencia fiscal uruguaya, que es un punto que ha sido de bastante interés en estos últimos años, cabe destacar que tenemos dos modalidades, ¿verdad? Si no tenemos permanencia mínima en el país, se tiene que tener una inversión de bienes inmuebles de aproximadamente $1.750.000 o emprendimientos productivos declarados promovidos por la Ley de Promoción de Inversiones de aproximadamente $5.250.000. Sin embargo, cuando hay presencia mínima de 60 días dentro del territorio uruguayo, alcanza con tener bienes inmuebles por un valor de $380.000 o emprendimientos productivos declarados por la Ley de Promoción de Inversiones que generen 15 puestos de trabajo de aproximadamente $1.630.000. Esto obviamente achica bastante el nivel de inversión, ¿verdad? No solamente en los inmuebles, sino también en cuanto a la inversión en emprendimientos económicos. Existe lo que se llama el tax holiday, que son reglamentaciones bastante recientes en el Uruguay, que se fueron dando entre el 2011 y el 2020. En el 2011, la ley 18.083 gravaba el IRPF de renta de capital mobiliario en el exterior de residentes personas físicas. En el 2012 se exceptó de IRPF a los nuevos residentes fiscales por sus rentas de capital mobiliario en el exterior. Acá cuando hablamos de rentas de capital mobiliario, básicamente nos referimos a intereses, ¿verdad? El plazo desde el año de obtención de residencia fiscal y otros 5 ejercicios estarían desgravados. Y luego, recientemente en el año 2020, se extendió el plazo de 5 años y lo llevó hasta 10 ejercicios. Ahora vamos a pasar a ver el impuesto a la renta de no residentes. Grava las rentas provenientes de fuente uruguaya obtenidas por personas físicas o jurídicas no residentes y sin establecimiento permanente en el país. ¿Cuáles son las rentas que grava? Grava las rentas de actividades empresariales y rentas asimiladas por la enajenación habitual de bienes inmuebles y las rentas correspondientes a servicios personales prestados por personas físicas no residentes en relación de dependencia respecto a entidades residentes. ¿Cuándo se liquida el impuesto a la renta de no residentes? Al 31 de diciembre de cada año. Y la alícuota va entre el 7 hasta el 12%, dependiendo del tributo que se esté grabando, ¿sí? Ahora vamos a ver el impuesto al patrimonio de las personas jurídicas. Ya vimos el impuesto a la renta en sus 3 modalidades: impuesto a la renta de las actividades empresariales, el impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la renta de los no residentes. Ahora vamos a ver el otro impuesto que grava
tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas. A las personas jurídicas se grava el patrimonio neto fiscal de bienes y derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país. O sea que seguimos manteniendo el criterio de territorialidad. La tasa para las personas jurídicas es el 1,5%, y en el caso de las personas jurídicas domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación, se incrementa esa tasa del 1,5 al 3, ya que obviamente se penaliza a aquellas sociedades instaladas en países de baja o nula tributación. El monto, ahora vamos a ver el impuesto al patrimonio de las personas físicas. Existe un mínimo no imponible, o sea que solamente se grava a partir de los $115.000 de patrimonio neto fiscal, y hay escalas progresivas. Como vimos anteriormente, a las personas jurídicas se grava la tasa del 1,5%, pero en el caso de las personas físicas, las escalas van del 0,2 al 0,5%. Y la fecha de liquidación es al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Acá, solamente para que lo tengan como material de consulta, les comparto un cuadro en el cual se ven, de acuerdo a los montos del patrimonio, cuáles son las escalas y los porcentajes que se aplican para la liquidación del impuesto, ¿sí? Ahora vamos a ver el impuesto al valor agregado. Grava la circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio uruguayo y las importaciones de bienes. El sistema de débito-crédito permite al contribuyente descontar el IVA que pagó por inputs para su producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una situación de IVA ventas, le vamos a descontar el IVA compras, y el neto es lo que termina siendo la obligación, digamos, del empresario para pagar por concepto de IVA, ¿verdad? La tasa básica en el Uruguay es del 22%, y la tasa reducida, que grava a ciertos bienes y servicios, es del 10%. Existe la exoneración del impuesto al valor agregado en los libros, diarios, exportaciones en general, y se puede recuperar el crédito fiscal. Esto es muy importante porque los exportadores, que básicamente tienen casi todas sus compras dentro del territorio uruguayo, tienen que tener en cuenta que ese crédito de IVA que generan en el Uruguay no lo pierden, sino que lo recuperan. Vamos a ver ahora los dos grandes regímenes especiales que tiene el Uruguay y que realmente tienen exoneraciones impositivas muy importantes. Uno de ellos es las zonas francas. Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, delimitadas y cercadas perimetralmente, de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio nacional, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo. Actualmente tenemos 12 zonas francas, 3 están destinadas a la producción de celulosa, 2 son edificios habilitados para prestar servicios, y las otras zonas francas reúnen empresas de distintas industrias, como son logística, distribuidoras, laboratorios, servicios financieros, entre otros. Vamos a ver de qué impuestos están exentas las empresas que están radicadas dentro de las zonas francas y adquieren la calidad de personas jurídicas habilitadas, digamos. El artículo 19 de la Ley de Zonas Francas dice que los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por la ley se requiere exoneración específica respecto de las actividades que desarrollen en la misma. Esto es muy importante tener en cuenta de los impuestos creados o a crearse, porque esto le asegura a la empresa, una vez instalada, le asegura de que va a seguir estando exonerada. El artículo 25 dice que el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario durante la vigencia de su contrato las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda. Hay una excepción a todas estas, digamos, beneficios y exoneraciones tributarias,
que es la excepción a la exoneración general a las contribuciones de seguridad social por el personal que trabaja en las zonas francas, que es el único impuesto que deberían pagar, ¿sí? Acá vemos un cuadro en donde les detallo el marco legal, el marco que beneficia a las zonas francas, los puertos y aeropuertos libres y la admisión temporaria, para que lo tengan como referencia en caso de que alguno de estos conceptos les interese, ¿sí? Acá también tenemos un listado de zonas francas en el Uruguay y en qué departamento de la República se encuentran. Ahora vamos a ver el otro gran grupo de exoneraciones vigentes a nivel tributario del Uruguay, que son la ley 16.906, que son los proyectos de inversión. Recientemente se aprobó el decreto 268 del año 2020, que digamos que las connotaciones generales son las siguientes, que debido a la fuerte caída en el nivel de actividad y para promover las inversiones privadas y el aumento de empleo durante el año 2020, se ha aprobado algunas modificaciones en la reglamentación de proyectos de inversión en el Uruguay. Y nos vamos a detener justamente en este decreto 268/2020. ¿Cuáles son los impuestos que se benefician? Bueno, por un lado el impuesto al patrimonio, exonera del impuesto a los bienes muebles incorporados durante toda su vida útil, que el otro punto que se beneficia son los gravámenes de importación, porque exonera todos los gravámenes de importación incluyendo el IVA sobre los bienes de capital, siempre y cuando no sean competitivos con la industria nacional. Esta es una forma también de proteger la industria uruguaya, ¿verdad? Por otro lado, también se exonera el IVA, se realiza la devolución del impuesto bajo el régimen de asimilados a exportadores sobre las compras en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil de los bienes muebles destinados a proyectos de inversión. Esto es un poco lo que hablamos también con el tema de los exportadores. Es importante que cualquier IVA generado por compras locales no se pierde, sino que a través de este sistema especial de devolución se recupera. Ahora vamos a ver que también se desgrava el IRAE. La exoneración sobre este impuesto dependerá de la matriz de objetivos presentada y de los indicadores, ya que hay diferentes formas de presentar un proyecto de acuerdo a que si lo que más se quiere, digamos, incentivar son los puestos de trabajo o tener tecnologías limpias. Bueno, hay una cantidad de formas de presentar proyectos de inversión. Lo que debemos resaltar es que si comparamos la exoneración mínima de este decreto respecto de la reglamentación anterior, es que se pasa de una exoneración mínima del 20 al 30% sobre el monto de la promoción promovida. Esto es un salto bastante grande y realmente es una exoneración muy importante. El decreto también establece un mínimo anual del impuesto durante todo el periodo de la exoneración del 10%. O sea que le asegura al empresario que presenta el proyecto de inversión una base mínima de exoneración. Ahora vamos a ver entonces, a resumir los principales cambios. Podemos resumir entonces que son los siguientes: la inversión computable, la exoneración del IRAE, la matriz de indicadores y el seguimiento y pérdida de beneficios. De todas maneras, si a alguna empresa le interesa ahondar, obviamente, en este tema, con mucho gusto podemos ampliar esta información, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los organismos reguladores de estos proyectos de inversión. Para la implementación de este régimen de promoción de inversiones, se crea la Comisión de Aplicación, más comúnmente llamada COMAP, ¿sí?, oficiando en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, a quien corresponde su coordinación, como asesora del Poder Ejecutivo en evaluación de los proyectos de inversión. La misma actúa en coordinación con diferentes integrantes, como pueden ser los diferentes ministerios, como el de Economía, Ganadería, Agricultura y Pesca, Minería, Energía, Turismo, Trabajo y Seguridad Social, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Por qué intervienen diferentes ministerios? Porque dependiendo del tipo de proyecto, va a intervenir uno u otro ministerio, ¿verdad?
A efectos de obtener los beneficios que la referida ley establece, el inversor debe formular y presentar la solicitud ante la COMAP. A tal fin, la ventanilla única de COMAP es la encargada de recepcionar y gestionar las solicitudes para la obtención de la declaratoria promocional. Ahora vamos a ver con quién interactúa. Con el fin de centralizar la atención, el inversor que se crea, la atención al inversor, se crea la unidad de apoyo al sector privado, que la conocemos como una SEP, perteneciente también al Ministerio de Economía y Finanzas, brindando información y asesoramiento sobre las exoneraciones tributarias a las que se le puede acceder. La UNACEP es el enlace entre el inversor y la COMAP para presentar el proyecto de inversión, asesorándolo y acompañándolo en el proceso, de modo de hacer el trámite más ágil y más sencillo. Cuando el inversor entonces se encuentra en una fase de estudio normativo y análisis documental para la formulación y presentación de su proyecto, desde la UNACEP se proporcionan las herramientas para acceder y comprender dicha información, señalando los requerimientos exigidos, compromisos que el solicitante debe asumir y el alcance de los beneficios a los que accederá, porque obviamente los beneficios van a ir de la mano al tipo de proyecto y a la inversión que presente la empresa que quiera postular, ¿verdad? Acá solamente rápidamente les voy a mencionar algunos aspectos a los aportes a la seguridad social vigentes en el Uruguay, en donde voy a destacar básicamente el aporte jubilatorio vigente hoy, que es el 15% para aportes personales y 7,5% para los aportes patronales, porque esto es en el caso de instalarse en una empresa uruguaya, tener en cuenta también este aspecto, ¿verdad? Después hay otros aportes como FONASA, Fondo de Reconvención Laboral, y Banco de Seguros del Estado, que son tasas que van entre el 3 al 5%. Pero acá el más importante es el aporte jubilatorio, que es el 15 y el 7,5%. Después acá tenemos un cuadro de los aportes a la cobertura de salud, que va a depender del tipo de estructura familiar que tenga el dependiente, si tiene cónyuge, si tiene hijos a cargo o no. Entonces ahí vamos a ver que hay una escala del 3 al 5% para el caso de aporte personal, y del 3 al 8% total, que es, si es con cónyuge o sin cónyuge. Esto realmente es digamos una normativa que es relativamente nueva en el Uruguay, pero la diapositiva realmente es para que lo tengan como material de consulta, y si quieren realmente tener alguna ampliación, con mucho gusto se la vamos a poder proporcionar. Acá un tema que es importante, que no en todos los países rige, es que en las relaciones laborales, los costos de despidos en el Uruguay están acotados, están limitados. Las normas que regulan la determinación del monto de la indemnización por despido son diferentes según se trate de trabajadores con remuneración mensual o jornaleros. Pero lo importante acá, y en esta diapositiva se los está definido, es que hay un tope. O sea que la empresa, desde el momento cero, cuando contrata a su personal dependiente, sabe cuál podría ser el máximo de costo empresarial en estos casos, ¿sí? Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Martín, que nos va a hablar de las franquicias en el Uruguay, y obviamente, finalizada la charla, estaremos atentos a las preguntas que nos quieran hacer, ¿sí? Adelante, Martín, entonces. Muchas gracias, Perla. Muy clara tu exposición, si bien son un montón de temas. Solo agregar un pequeño temita que tiene que ver con el sistema de franchising, que está bien desarrollado y utilizado en el Uruguay. Lo voy a dividir muy brevemente en pequeños aspectos legales y en pequeños aspectos comerciales.
solo dar como información y como datos para que puedan visualizar la mecánica y la utilización de este sistema, es que hoy en día más del 80% de las franquicias existentes en Uruguay son derivadas de empresas y originadas en empresas extranjeras. Y por otro lado, tener en cuenta que prácticamente un 85% y casi hasta un 90% de las franquicias que se inician logran subsistir más allá del 5º año de actividad, lo que genera en general una seguridad para ese momento tan crucial y clave que es la inserción y el comienzo de un negocio donde muchos de los emprendimientos fracasan. A nivel legal, tener en cuenta fundamentalmente que como ocurrió en sus comienzos en muchos de los otros países latinoamericanos, la práctica comercial y el desarrollo de los negocios ha ido primero y ha llevado la posta en cuanto al desarrollo del negocio de la franquicia y del contrato de la franquicia, tan es así que no está regulado específicamente, no como ocurre en Brasil y como ocurre en Argentina hace unos años, sino que entra dentro de las reglas generales que establece el Código Civil y dentro de aquellos otros contratos que establece el artículo 1260 del Código Civil. Por eso hablamos de que específicamente acá existe una tipicidad y la tipicidad y el tipo contractual está dado por la costumbre, por la mecánica mercantil y la economía, ¿no? Fundamentalmente hay que destacar que es un negocio complejo en donde fundamentalmente los ítems y los rubros que pueden cederse son la licencia de marca, por supuesto, puede existir transferencia de tecnología, asistencia técnica y también puede ocasionar la distribución de bienes o servicios. En estos puntos tener en cuenta fundamentalmente que existe libertad contractual, es un negocio complejo que puede estipularse con distintas condiciones como se conoce en otros países de Sudamérica y sin limitaciones legales al respecto. Por otro lado, tener en cuenta que no hay solemnidades y no hay formalidades a cumplir. Lógicamente que en los casos donde se otorga, además del know-how, y se otorga una licencia de marca, lo importante es tener en cuenta la inscripción de esa licencia, pero no a los efectos formales, ni de validez de la relación, ni de validez del contrato, sino a los efectos de poder sostener el derecho y tener seguridad sobre el derecho de la marca que se está cediendo y otorgando en el contrato de franquicia para tener una prueba de la existencia de ese contrato. Respecto de los aspectos, finalmente, y para cerrar en cuanto a lo legal, tener en cuenta que lo que va a estar en juego y hay que tener bien estipulado en el contrato es la protección de los derechos que otorga la ley de marcas, tener en cuenta las limitaciones que sí establece la ley de relaciones de consumo y fundamentalmente en cuanto a hacer un punto específico en la revisión de un futuro contrato en cuanto a la fijación de precios, y el cuidado que debe tenerse, y bueno, finalmente decir que va a estar regulado por el Código Civil el contrato en su generalidad. Por último, decir que respecto de los aspectos comerciales, como vimos, la gran mayoría de los negocios franquiciados tienen una vigencia y una durabilidad de más allá de 5 años, lo que genera, y volviendo un poco a lo que mencionaba Perla, esa estabilidad fiscal y esa seguridad jurídica que tiene Uruguay, más lo que aporta el mismo negocio de la franquicia, que es el desarrollo justamente de una operación
ya probada y ya existente en otro territorio, lo que implica finalmente ventajas para el franquiciado, por un lado, y ventajas para el franquiciante. Para el franquiciado, fundamentalmente el reconocimiento de una marca existente y con eso justamente una menor inversión en lo que tiene que ver con la marca. La disminución de riesgos operativos en el inicio de una empresa, como todos sabemos, en los primeros años de inicio de una empresa hay costos y riesgos asociados. Generalmente el sistema de comercialización dado por el franchising, ya sea distribución de bienes o servicios, la licencia de marca, genera una reducción de esos riesgos. Por otro lado, otro de los beneficios es pactar en el contrato y lógicamente que se puede hacer una operación entera sobre eso, pero asistencia técnica y comercial, que es un beneficio que tiene el franquiciado. Y por último, los menores costos en insumo por integrar justamente una red que tiene beneficios en ese sentido. Desde ya que para el franquiciante implica una mayor estabilidad, poder lograr economía de escala, porque incorpora otro tipo de territorios en donde le otorga al franquiciado exclusividad, disminuye al ganar territorio la competencia y por supuesto que tiene seguridad, previsibilidad y se genera esta sinergia entre todos los miembros de la cadena de la relación de comercialización. También aclarar que como ocurre en otros países puede realizarse sin ningún tipo de problema de manera directa la franquicia, como también a través de la figura de un máster franquiciado que pueda tener a su cargo todo el país o un territorio determinado del país y a su vez tener la posibilidad de ceder. En definitiva, y ya cerrando, volviendo a las condiciones, es un negocio que se ha desarrollado mucho en Uruguay, pero fundamentalmente apoyado en la seguridad jurídica que existe en el país, en la estabilidad fiscal que hace que el negocio pueda perdurar durante X cantidad de años. Y el otro punto destacable es, al existir una seguridad y libertad de cambios y financiera, hay libertad y no hay ningún inconveniente en la recepción y el envío de los diferentes pagos que puedan realizarse, ya sea por el fee inicial, por el pago de regalías, por cánones mensuales, por otros conceptos como puede ser publicidad, etc. En síntesis, es un negocio que es sumamente atractivo y que se está desarrollando en consideración en Uruguay, ¿no? Esto es todo por el lado de esta pequeña diapositiva de franquicias. Le doy la palabra a María Elena, amigo, y desde ya cualquier pregunta que quieran realizar la pueden realizar vía chat y estaremos atentos a ellas. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Perla, por la presentación, a Facundo, por supuesto. Como Mont Uruguay, nosotros quedamos a disposición de todos los empresarios que participaron de este webinar. En cada uno de los países donde tenemos presencias, nosotros colaboramos con los empresarios que necesitan aterrizar, iniciar una operación en estos mercados, con una estructura muy liviana, pero que es muy eficiente, dado que ustedes pueden atender las oportunidades de negocios que puedan tener localmente y por supuesto en términos de costo también es muy eficiente, dado que al inicio justamente es cuando más tenemos que cuidar nuestra caja. Entre hoy y mañana ustedes van a recibir un correo para atender las inquietudes que puedan haber quedado en este webinar y además si tienen
desean tener alguna reunión en particular para revisar algún punto o ya concretamente colaborarles con la iniciativa de iniciar una operación en Uruguay, por nuestra parte quedamos a disposición, solo deben responder el correo y solo eso. Por el chat veo que no hubo consultas. Así es que no nos queda más que agradecer la participación de todos ustedes. Justamente ahí están pasando las diapositivas con las distintas oficinas donde tenemos presencia, y podría quedar de forma permanente la diapositiva donde están los correos de Perla y Martín, para que ustedes puedan tomar nota en caso de que necesiten tener una comunicación con nosotros. Ahí donde están las banderitas son los 11 países donde nosotros tenemos presencia. Bueno, para no quitarles más tiempo ni extenderme, les damos nuestros agradecimientos por la participación y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos, a los expositores y a Mon Brasil. Adiós.